Bueno, hoy vamos a ver derivadas. Si ustedes recuerdan de los videos pasados, nosotros tenemos la definición de derivada como el límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Esta es la definición algebraica, la definición formal, como ustedes le quieran llamar. Y bueno, con esta definición podríamos ir calculando la derivada de una constante, por ejemplo. Nombrémosle a esa constante k. Entonces, si f de x es k, la derivada de esta función en x es el límite cuando h tiende a 0 de esta función que está aquí evaluada en x más h. Como no tiene una x, pues necesariamente es la misma k menos la función original sobre h. Esto es 0 entre h, que por cierto aquí se me olvidó poner el límite. Finalmente esto va a ser el límite, sin haber sacado el límite, 0 entre h pues es 0. Entonces esto es 0. Por tanto, estamos encontrando que el límite de cualquier constante real, pueden decir pi, es decir, si dicen si f de x es pi, si f de x es, es 20, si f de x es 0, si f de x es menos etcétera, los números reales que ustedes quieran, su derivada siempre va a ser 0. No voy a hacer todas las derivadas así, esta es la definición formal, solamente les quiero contar que efectivamente si nosotros hacemos este procedimiento, vamos a llegar a su derivada. Voy a hacer simplemente algunos ejemplos. Puede ser la derivada de la función f de x igual a mx más b. Recordemos que esto representa la gráfica de una recta con pendiente m y ordenada b. Entonces, no, me parece que ya la hicimos o no la hicimos, pero lo voy a poner de nuevo. Entonces este sería el límite cuando h tiende a 0, creo que vimos la cuadrática, de la función evaluada en x más h, es decir, en x pongo x más h, le resto la función original sobre h, y esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de mx más mh más b. Creo que sí lo habíamos hecho. Se cancelan estas dos, nos queda mh y todo esto entre h. Se cancela la h de arriba y la h de abajo, y entonces la derivada de una función lineal que representa gráficamente una recta con pendiente m y ordenada b es la pendiente exactamente. Y habíamos dicho, creo que sí, ¿verdad? Tiene sentido con la definición que habíamos dado sobre la derivada. Entonces la derivada es m. Si hablamos en general de la derivada de una función de la forma x a la n, donde n es un entero positivo, entonces vamos a ver, utilizando esta idea, sería x más h a la n menos x a la n
sobre h. De hecho, el límite cuando h tiende a 0 de esa expresión. Entonces nosotros podemos utilizar, los recomiendo buscarlo, la fórmula del binomio de Newton. Esto sería entonces utilizando la fórmula del binomio de Newton, que es x más h elevado a la n, esto lo podemos expresar como el límite cuando h tiende a 0. Para poder resolverlo, entonces vamos a utilizar este binomio a la n, es la fórmula del binomio de Newton. Entonces esto es x a la n más nx a la n menos 1, la x se va reduciendo y aparece la h, más n por n menos 1 entre 2 factorial, por x a la n menos 2, h cuadrada, más, nos vamos así hasta h a la n, y a eso le resto x a la n y lo divido todo entre h. Entonces claramente se van a ir este término y nos queda como el límite cuando h tiende a 0. Todo lo demás, si se fijan, lo que quedó tiene h, que al momento de dividirle entre la h de abajo, nos queda nx a la n menos 1, la h ya se fue, más n por n menos 1 sobre 2, factorial x a la n menos 2, con una sola h, más, más h a la n menos 1. Que cuando yo saco el límite, cuando h tiende a 0, lo único que me queda es el primer término. De hecho, este de aquí. Todo lo demás tiene h. Entonces, si h es 0, me queda xn a la n menos 1. Entonces, la derivada de una función potencia, que es x a la n con z más, es nx a la n menos 1, lo cual creo que desde el video pasado ya estábamos viendo qué es lo que pasaba con estas funciones. Es decir, ya estábamos encontrando por ahí la regla, o ya la sabemos, ¿verdad? Número 4, ¿qué pasa si yo a esa, la derivada de la función, a la función potencia en general, le pongo, ya no le puse derivada, pero vamos a poner derivada pero ahora antecediéndole un a x a la n, a un número real, n un número en z más. Entonces, ¿cuál sería su derivada? Bueno, si nosotros resolvemos lo mismo, en realidad la derivada de x a la n ya la conocemos, ya solamente tendríamos que multiplicar lo que acabamos de obtener por a. Entonces, sin hacer la fórmula, si nosotros pensamos que en f de x como a por x a la n, y nosotros ya conocemos la derivada de f, simplemente es desarrollarlo, si quieren lo desarrollamos todo para que lo vean, pero va a ser multiplicarlo por a. Vamos a ver esto, ¿no? Entonces, si se fijan, esto es lo mismo, el límite de a, para convencerlos, a por x más h a la n menos a por x a la n cuando h tiende a 0. Se desarrolla lo mismo, ya sabemos que se cancela, me queda a por esta, no lo voy a hacer todo, más a por h a la n sobre h, es decir, yo ya me cancelé estos dos términos que van a estar multiplicados por a, me queda todo esto multiplicado por a, y cuando yo divido todo esto entre h entre h es 1, y sacando el límite efectivamente me da a por n por x a la n menos 1, porque la h se va a cancelar, ¿verdad? Entonces la derivada de esta misma función, pero multiplicada por cualquier constante, es la misma función,
multiplicada por lo que habíamos visto, que es esto. A por n por x a la n menos 1. Vámonos a la hoja siguiente. ¿Qué número era? 4. 5. Derivada por regla de la suma. Es decir, si yo tengo una función h que está conformada por dos funciones f y g, ambas derivables, entonces si la derivada de f y g existen, la derivada de h existe. Esto es, derivar h es derivar f y sumársela a la derivada de g. Esto es, la derivada de la suma de dos funciones es la suma de sus derivadas si es que éstas existen. Eso es muy importante. Y solo con estas 5 ideas, 5 fórmulas, 5 expresiones, nosotros podemos resolver un montón de ejercicios. Voy a poner 5 de ellos, los más representativos. Entonces vamos a empezar. Vamos a poner aquí ejercicios. Vamos a poner número 1. Y empezamos con algo básico. Es decir, si yo tengo el siguiente polinomio, que ustedes lo pueden ver así como y igual a f o simplemente y igual al polinomio, y van a poder resolver esto sin ningún problema. Entonces esto es menos 1/2 de x a la cuarta más 9x al cubo menos 10x al cuadrado menos 13x más 6. ¿Cuál es la derivada de esta función? Bueno, lo que me dice la regla número 5 es que yo puedo sacar la derivada de cada uno de los términos de aquí y sumar o restarla sin ningún problema. Podremos decir entonces, acuérdense que la suma puede ser o puede estar compuesta por menos menos o a lo que me refiero es podemos ponerlo esto como la derivada por regla de la suma y resta para que no los confunda y simplemente poner menos más, más menos, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos. Entonces, la derivada de esto sería la primera, 4x a la 5, es exactamente utilizar esta fórmula. La derivada de esto es esto, ¿verdad? Entonces quedaría, ahí les va, aquí está el 4, y al 4 lo voy a multiplicar por la derivada de esta, que es una función potencia, x a la 5, que decía que, voy a ponerla aquí, si y es x a la n, y' es n x a la n menos 1. Bajas exponente, pones la x, le restas 1 al exponente 5 y se acabó, ¿verdad? 5x a la cuarta. Menos 1/2, seguimos con la segunda, 4, bajas el 4, pones la x, le restas 1. Más 9, bajas el 3, pones la x, le restas 1. Menos 10, pones el 2, bajas el 2, pones la x, le restas 1. Y esta de aquí, esto último, es exactamente como una recta, ¿verdad? Habíamos dicho que una recta con pendiente menos 13 y ordenada 6 tenía como derivada la pendiente. Así lo pueden ver, o lo pueden ver como la derivada de la constante 0 y la derivada de menos 13x simplemente es menos 13. ¿De acuerdo? Y, borré el 3, creo que sí. Menos 13. Entonces esto me va a quedar 20, simplemente hago álgebra, menos 2x a la 3, más 27x a la 2, menos 20x, menos 13. Esa es la primera derivada que acabamos de hacer. Número 2, vámonos con y igual a 3x a la 1/2 menos x a la 1/3. Ok, a diferencia de las otras,
Bueno, vamos a checar estas. Ah, sí, les estaba diciendo, a diferencia de las otras, es que ahora yo tengo exponentes que son números fraccionarios. Entonces, la regla sigue funcionando para estos en este caso y vamos a hacerlas. La derivada sería, 3 y funciona de la misma forma. Bajan el 1/2, ponen la x y a 1/2 le restan 1. Entonces aquí muchos se les dificulta porque no les gustan las fracciones. Yo les recomiendo hacer las operaciones por separado. 1/2 menos 1 es como 1/2 menos 2/2. Esto es menos 1/2. Menos 1/3. X a la 1/3 menos 1 es 1/3 menos 3/2, que son menos 2/3. Entonces recuerden que esto es importante, lo voy a poner aquí. Acá. Lo que hice fue al exponente le resté 1 y le coloqué los números correspondientes al entero para que se pueda hacer fácilmente, porque yo tengo como denominador un 2 en la primera fracción, ¿no? Entonces esto es menos 1/2. Y el siguiente que hice fue 1/3 menos 1, e hice lo mismo, pero ahora, como el denominador es 3, el entero es 3/3, entonces por eso me queda menos 2/3. Hago talacha, como digo, hago la parte algebraica, 3 por 1/2, y esta derivada ya es correcta. Sin embargo, en muchos libros no se presentan tal cual estos resultados. Voy a borrar esto, sino lo que ustedes ven es el arreglo de este resultado. Como x está elevado a un exponente negativo, el exponente, de acuerdo a las reglas de los exponentes que ustedes vieron en álgebra, yo puedo poner la x abajo, y entonces si yo la pongo abajo, x a la menos 1/2 es 1 entre x a la 1/2, ¿verdad? Aquí está la regla. Ya la puse aquí con otro color. A elevado a un exponente negativo es 1 entre a la n. Entonces lo que acabo de hacer aquí, 3 entre 2x a la 1/2 menos 1 entre 3x a la 2/3. Ahora, como les mencionaba, este resultado es correcto, y hay otra forma de expresarlo, y el siguiente tiene que ver con la propiedad que dice que, vamos a ponerlo con a elevado al 1/2 es raíz cuadrada de a, y en general a elevado a la 1 entre n es raíz enésima de a. Siguiendo esas ideas, esto es 3, 2, x a la 1/2 es raíz de x. Lo que me está dando la raíz es exactamente sería raíz cúbica, 3 raíz cúbica de x al cuadrado. Y este es mi resultado. Entonces hay 3 formas distintas de que ustedes pueden observar este resultado. Y esto es bastante importante porque es donde luego no entienden qué es lo que está pasando, ¿no? Ok, número 3. Si yo les pongo raíz cuarta de x menos raíz cúbica de x a la 5. Entonces ahora yo les estoy dando una función que no está presentada como esta, donde ya tienen el exponente aquí en fracción y no pasa nada. Aquí, antes de que yo pueda derivar, necesito cambiar la representación de la raíz, que les resulta bastante molesta, y ponerla, de acuerdo aquí a mis expresiones. Por ejemplo, raíz cuarta de x sería x a la 1/4, ¿no? Entonces vamos a ponerle x a la 1/4. Y la segunda ya está por default con un exponente 5. Y lo único que tengo que hacer es, dado que es raíz cúbica, pues ponerlo como denominador de este, ¿no? Ok, ahora sí a derivar. La derivada
es bajo el 1/4, pongo la x y a 1/4 le resto 1. 1/4 menos 4/4 menos 3/4 menos 5/3 x a las 5/3 menos 1 es 5/3 menos 3/3, 2/3. Pueden checar ustedes sus resultados y vean cómo el primero es negativo. Entonces voy a utilizar la primera propiedad, que es esta de aquí. Si yo no quiero representarla con un exponente negativo, lo pongo con un exponente positivo, pero en el denominador. El otro se queda igual. Y lo único que me falta para tener tres formas distintas de representarlo es pasarlo a raíz. Entonces esto sería la raíz cuarta de x al cubo. Y este sería la raíz cúbica de x cuadrada. Ahí están mis tres representaciones. Esto es correcto, esto es correcto, esto es correcto. Voy por otros dos ejercicios de este estilo. El 4 sería y igual a 2 entre x al 1/2 más 6 entre x al 1/3. Voy a borrar esto. Menos 2 entre x a la 3/2 menos 4 3/4. Listo. Vamos a sacar la derivada. Y entonces me quedaría como, después de ciertos movimientos que hace esta cosa, ya, ahora sí. Antes de yo poder derivar, al igual que en el ejercicio número 3, vamos a, para poder utilizar la fórmula de potencia, vamos a acomodarla. Entonces, de acuerdo a esta de aquí, si nosotros tenemos ahora un exponente elevado a menos n, entonces esto sería igual a la menos n por menos por menos n sería más n. Entonces, para poder, en forma básica, para poder llevar x al 1/2 que esté en el denominador al numerador, voy a cambiarle el signo, eso es todo. X a la menos 1/2. Entonces ahora voy de abajo para arriba. Recuerden, vamos a ver los casos. De este que era negativo, llevarlo abajo, en el denominador era cambiarle el signo. Ahora es lo mismo, ahora está abajo, se lo cambio y entonces arriba va a ser negativo. Siguiente, menos 1/3, menos 3/2, menos 3/4. Ahí está. Ya todos son negativos porque todos estaban en el denominador. Ahora sí, esto es 2 por menos 1/2, bajar el exponente. Se me mueve mucho esta cosa, perdón. Menos 1/2, x. A la menos 1/2 menos 1 es menos 1/2 menos 2/2 y eso es menos 3/2. Aguas con los signos. Lo pueden hacer ustedes ya sea en la calculadora o a mano. Tengo 6 por menos 1/3 x a la, ahí va otra vez. Menos 1/3 menos 1 es menos 1/3 menos 3/3. Es decir, simplemente se suman los negativos, ¿verdad? Menos 4/3. Los numeradores, en ese caso que ambos son negativos. Menos 2 por, bajan menos 3/2, ponen la x. Menos 3/2 menos 1 es menos 3/2 menos 2/2 y eso me da menos 5/2. Menos 4 que multiplica, bajan menos 3/4, x. Menos 3/4 menos 1 es menos 3/4 menos 4/4 menos, espero que sea la última porque sí se mueve mucho, menos 7/4, ¿no? Menos 3/4 menos 4/4, ¿verdad? Bien. Y entonces esto es 2 por menos 1/2 es menos x a la menos 3/2. Menos 6 por menos 1/3 es menos 2.
Menos por menos da más, el 2 se cancela, nos queda un 3. X a la menos 5 medios. Menos 4 se cancela, me queda más 3. Listo. Entonces tengo, chequenlo ustedes, creo que está bien. Bueno. Solo estoy revisando por última vez. Y sí, vamos a pasar entonces, acuérdense, ese ya está bien. Como es negativo, lo vamos a pasar a denominador para tener otra representación. Todos son positivos ahora. Y la última representación tiene que ver con ponerlos como raíz cuadrada de x cúbica, raíz cúbica de x cuarta, raíz cuadrada de x quinta, raíz cuarta de x a la 7. ¿Cuáles son las tres representaciones? Esta, esta y esta. Voy a hacer un último ejercicio de esta parte. Y este sería y igual a 1 entre raíz cúbica de x a la 7 más 10 entre raíz cuadrada de x al cubo más 8. De nuevo, antes de poder hacerlo necesito reescribirlo. Tiene raíz y entonces lo primero que tengo que hacer es utilizar la propiedad, la última, para convertirlo o transformarlo o verlo desde otra forma, es decir, una x con un exponente fraccionario. Este sería 7 tercios. Este sería 3 medios más 8. Después tiene exponente positivo en el denominador. Yo lo quiero arriba para poder usar la fórmula. Este me queda así. Listo, a derivarlo. La derivada sería menos 7 tercios de x a la menos 7 tercios menos 1, que es menos 7 tercios menos 3 tercios, menos 10 tercios, más 10 que multiplica menos 3 medios, x a la menos 3 medios menos 1, es menos 3 medios menos 2 medios, y eso es menos 5 medios. La derivada de una constante, recuerden, es 0. Entonces esto es, de una vez, voy a pasar la x al denominador para que esto sea positivo. Esto me queda 10 entre 2 a 5 por 3, 15. Paso este abajo. Y este en fracción me quedaría como raíz cúbica de x a la 10, raíz cuadrada de x a la 5. Listo, tengo primera representación, segunda y tercera. Las tres son correctas. Algo raro hice, aquí estoy de nuevo. Vamos a ver, bueno, a continuación vamos entonces a ver la derivada de un producto de funciones. Ese es nuestro número 6. Y entonces digo, sea y igual al producto de funciones u y b. La derivada va a estar dada entonces por u por la derivada de b, más b, aquí se me fue, por la derivada de u. Podemos simplemente ver así, u por b' más b por u'. Ustedes pueden utilizar la derivada, la definición formal para obtenerla. De hecho, los invito a hacerlo. Y vamos a ver algunos ejemplos. Antes, yo creo que de una vez vamos a ver la derivada de una división de funciones. También pueden checar su fórmula mediante la definición formal, ¿no? Sea y
igual a u entre v de x, ambas funciones, v distinta de 0. Entonces la derivada está dada por b por la derivada de u menos u por la derivada de b sobre la v al cuadrado, o b por u' menos u por b' sobre b cuadrada. Vamos a hacer ejemplos de ambas. Voy a irme otra vez con número 1. Si yo tengo y igual a x cuadrada más 1, hacer la multiplicación de dos binomios. Entonces aquí lo importante es darle los nombres correspondientes, es decir, este es mi u, este es mi b. Entonces yo tengo sea u igual a x cuadrada más 1, v es x cúbica más 3, y aquí mismo de una vez derivar cada una de estas funciones. Por ejemplo, la derivada, creo que la organización a veces es importante. Fíjense, ahorita les voy a enseñar un truquito. Entonces la derivada de este es 2x, la derivada de b es 3x cuadrada, ¿verdad? Entonces, según la fórmula, fíjense bien, dice u por b' más b por u'. Si ustedes lo ven, si ustedes lo organizan primero de esta forma, como u arriba al lado v, de hecho podemos quitarle hasta la coma de aquí. Después u' abajo de, la derivada de u abajo de u, la derivada de b abajo de b. Entonces lo que me está diciendo esta fórmula es u por b', es el paso número 1, más b por u'. Es una forma pues sencilla y gráfica de visualizarlo. Entonces, ok, es u por la que está abajo, según la reglita que estoy viendo aquí, más b, y con la dirección de las flechitas, ¿no? Y ya. Esto que está aquí es correcto, pero como hace ratito vimos, esta expresión también puede estar dada por, pues hay que hacer la talacha, hay que hacer la parte algebraica, es decir, 3x cuarta más 3x cuadrada más 2x cuarta más 6x. Entonces esto es 5x cuarta más 3x cuadrada más 6x, sumando los términos comunes que teníamos, que es este y este. Los otros dos simplemente se dejan así, y ambas derivadas son válidas. Bueno, de hecho son tres, ¿no? Aquí está la primera parte y aquí está otra, pero bueno, esta y esta son correctas. Vámonos con otra. Seguimos con producto. Entonces recuerden que, vamos a poner esto, ordenarla de esta forma visualmente es mucho más sencillo obtener la derivada. Menos un séptimo de x más 1. Entonces sea u, el primer término, b, el segundo término, derivo u, 7 por 3, 21, x al cuadrado, ¿verdad? Porque se deja permítanme que se movió esto, se deja fijo el 7, se baja el 3, 3 por 7, 21, x elevado a la 2, porque le quité 1, ¿verdad? Y b' es 8, se deja el 8, se multiplica por 2, son 16, a la x le quitas 1, y aquí menos un séptimo de x, su derivada es exactamente el número, la derivada de una constante es 0. Entonces ya está. ¿Cómo va? Si quieren, incluso le ponemos otro color al 2. El número 1 dice, vas a multiplicar esta por esta, y cuando termines, esta por esta.
Y lo que podemos agregar es que entre estos enlaces hay un más, ¿verdad? Entonces, derivada de y es 7x cúbica por 16x menos un séptimo más el v, 8x cuadrada menos un séptimo de x, más 1 por 21x cuadrada. ¿Se fijan? Entonces hice este por este, aquí está este por esta expresión, más esta que está arriba por esta. Aquí el orden de esto no es tan relevante, pero lo estoy utilizando para que se les haga sencillo. Entonces no hay más que decir. Vamos a hacer otras dos, pero de derivada. Creo yo que son de las cosas más sencillas. Lo importante es llegar a regla de la cadena. Entonces vámonos con número 3. Y igual a... Permítanme. Ya encontré una. X cuarta más 4, 4x5 menos 1. Entonces, igual que le hicimos, observen bien, yo ya no hice la talacha del anterior porque sí es un poquito larga, la pueden hacer si ustedes gustan, déjenme hacerlo más chiquito. Bueno, pues perdí, no sé dónde quedó todo el ejercicio, se hizo muy chiquito, entonces ya lo repetí. Estábamos en, vamos a hacer la derivada de un cociente o una división, entonces este es mi ejemplo y les estaba contando cómo hacerlo sencillo. Entonces vamos a hacerlo con el otro. U es la parte de arriba, V es la parte de abajo, la derivada de U es 4x cúbica, la derivada de B es 20x cuarta. Entonces, Y', fíjense ahora cómo va a ser. La regla dice B por la derivada de U, entonces ahora voy en esta dirección. B por la derivada de U, este es el número 1, menos, vamos en dirección contraria, U por la derivada de B. Y claro, el B cuadrada, que no tendría mucho que ver en mi esquema, entonces a ver, según mi esquema, el verde va primero, B por la derivada de U. Y así no se tienen que aprender ninguna fórmula, solo tienen que ver el esquema. U por la derivada de B entre B al cuadrado. Esta es correcta. En lo general lo que se hace es resolver la parte algebraica del numerador y ya, ¿no? La parte del denominador se deja tal cual o simplemente se queda de esta forma, ¿no? Además lo vamos a hacer esta solo por hacerlo, ¿no? Entonces 4x quinta por 4x cúbica, 4x8 menos 4x cúbica menos 20x8 menos 80x cuarta. Espero toda la talacha esté bien, toda la parte algebraica, y simplemente en términos en comunes, pues el x a la 8 sería menos 4 x a la 8, que es 16 menos 20, menos 4x a la 3 menos 80x a la 4 entre y ya acabamos. Entonces esta es la expresión más cortita, pero los dos resultados son correctos. Vamos a hacer un último de derivada de una división y nos vamos a ir a regla de la cadena. Uno bonito. Bonito me refiero a no con mucha álgebra, ¿no? Entonces sea U la parte de arriba, V la parte del denominador,
U'3, V'2X. Entonces, Y', dice mi esquema, que es esta por esta, menos esta por esta. Esta es una sugerencia solamente, pero pues ustedes la pueden hacer como ustedes gusten, simplemente con la fórmula, ¿verdad? Entonces, empiezo con la verde, y se me fue otro esto, a ver. ¿Listo? Entonces tengo x cuadrada menos 1, dice el inciso 1 de la verde, por 3, menos el inciso naranja, 3x por 2x, sobre esta al cuadrado. Listo. Como les decía, ese resultado ya es correcto, pero podemos hacer la talacha. Esto es 3x cuadrada menos 3, menos 6x cuadrada, sobre esto al cuadrado, menos 3x cuadrada menos 3, sobre x cuadrada menos 1 al cuadrado. Si esto ya es correcto, podrían factorizar incluso el 3 o dejarlo así. Ahí está la derivada. Vámonos con regla de la cadena. Bueno, aquí está regla de la cadena. Si ustedes recuerdan, este no está puesto, aquí está. Si ustedes recuerdan la composición de funciones, nosotros tenemos, esto lo pueden ver en el video de funciones, f de x es raíz de x, g de x es 4x más 3. La composición de una función estaba dada por, digamos que a h le llamo fog, f o g, que es la composición de f con g. Esto es f de g de x, es decir, a f, que está aquí, le van a aplicar g, es decir, donde vean x, en vez de x van a poner g. Entonces esta f, por ejemplo, aquí es la raíz de x, no, de g de x, pero g de x es 4x más 3. Entonces esto es raíz de 4x más 3. Quien no se acuerde de esto, por favor revíselo antes de seguir con el video. Entonces así, la derivada de h, que es la regla de la cadena, es derivar f, evaluarla en g, y después a esto multiplicarle g' de x. Entonces vamos a hacer justo f', perdón, vamos a hacer la derivada h', que yo acabo de componer. Entonces es la derivada de la raíz de x. Vamos a ver, si f de x es raíz de x, recuerdan que esto lo vimos hace ratito como x a la 1 medio. Su derivada entonces sería 1 medio de x a la 1 medio menos 1, que resulta ser menos 1 medio. Es decir, 1 entre 2x a la 1 medio o 1 entre 2 raíz de x. Para todos aquellos que ya saben de tablas de derivadas, seguramente ya buscaron que la derivada de una raíz de x es 1 entre 2 raíz de x. La razón, la que les acabo de decir, lo acabamos de resolver. Y entonces ya tengo la derivada de f. Vámonos con g. Estoy haciendo todo por separado. G es una recta, representa una recta, es la función lineal que representa una recta. Su derivada es 4. Y entonces ya tengo todo lo que necesito. Entonces es la derivada de f, 1 entre 2, raíz de x, no, porque es la derivada de f, evaluada en g. Entonces aquí me queda raíz de g de x por g' de x. Listo. Entonces, aquí hay un 1, porque este es un entero. Entonces, todos los enteros positivos los podemos representar como una fracción en donde el denominador es 1. Entonces, esto en realidad es 4 entre 2, raíz de 4x más 3. 4 entre 2 es 2. Listo.
Este es el primer ejercicio que estamos resolviendo de regla de la cadena. Vamos a hacer muchos más, pero lo que me interesaba es que ustedes supieran de dónde venía el concepto. Entonces el concepto de regla de la cadena viene de la composición de funciones, es decir, detectar quién es f y quién es g en los ejemplos que yo les estoy dando. Por ejemplo, yo les pude haber puesto h igual a la raíz de esto. Entonces dicen ustedes, claro, la raíz, a donde yo estoy metiendo esta función, la raíz es f y g es lo que está justo adentro de esta. Vamos a ver esta idea. Entonces, ejercicios. Primer ejercicio. Y igual a este polinomio elevado a la 6. ¿Quién creen que sea f? Y ahí va. Una idea que pueden utilizar siempre es pensar, ahorita vamos a ver todos estos ejemplos, pero vamos a pensar a f como aquella función que se ve desde afuera. Es decir, todo lo que, por ejemplo, el paréntesis elevado a la 6, esa sería tu función f. La raíz, como en el caso de aquí, esa sería tu función f. Es, digamos, el molde que tiene un número como exponente o una raíz, que en realidad la raíz de x es un número como exponente, que es un medio. Es decir, todo lo que está elevado a algo es un molde en donde estás metiendo otra función. Entonces, f aquí sería algo a la 6, pero bueno, en realidad estamos hablando de una función x elevada a la 6 y g, lo que está dentro de ese molde, 2x cuadrada más 4x menos 5. Derivo f, (6x a la 5), derivo g, que por cierto, no sé, creo que no la había puesto, derivo g, 4x más 4, siempre es conveniente hacerlo todo por separado y después unirlo. Entonces y', o vamos a llamarle como el ejercicio anterior, h', va a ser la composición de dos funciones, y y h. Si queremos derivado todavía, y, ya. Entonces, la función y va a ser una función h que está compuesta de dos funciones, f y g, que acabamos de detectar, y esto es exactamente h. Entonces, la derivada, recuerden, por regla de la cadena, la vamos a poner aquí la formulita, es 6x a la 5, esa es la derivada de f, aquí está. Pero en vez de x, yo le voy a poner 6g de x a la 5, porque está evaluada en g, ¿verdad? Multiplicada por la derivada de g. Si hay algo que no entiendan, chéquenlo. Entonces es f' evaluada en g, 6 en vez de x le pongo g, a la 5 por la derivada de g, que es 4x más 4. Listo. Sigo. 6 por 2x cuadrada más 4x menos 5 elevado a la 5 por 4x más 4. Ahora, esto tengo un término elevado a la 5, no les voy a pedir obtener eso, pero sí podríamos multiplicar este 6 por este, ¿no? Entonces vamos a ponerlo. Como todo se está multiplicando, en realidad la derivada me queda como 24x más 24, 6 por 4, 24, ¿no? Entonces, esta es correcta, esta es ya la derivada, pero esta expresión de la misma forma es correcta. Incluso hay quien pudo haber factorizado el 24 desde un inicio, ponerlo hasta adelante, y esa sería otra forma de escribirlo. Esta es nuestra primera derivada. Sigamos. Entonces, acuérdense que lo importante de aquí es detectar la f y la g. Siguiente.
así como el primer ejemplo, esta de aquí, 4x cúbica más 6x cuadrada menos 5. Bueno, lo que está afuera, el molde, es una raíz cúbica de una función x cualquiera, y g es exactamente lo que yo escribía dentro de ese molde. Su derivada de f, si nosotros la ponemos como x a la 1/3, es 1/3 por x a la 1/3 menos 1, que es 1/3 menos 3/3, que es menos 2/3. Como es negativo, pasa como denominador positivo. Y finalmente, si yo lo quiero poner en términos de raíz, es raíz cúbica de x cuadrada. Listo. Y g, su derivada, es 12x cuadrada más 12x. Entonces, si y es una función h, la composición efectivamente de f y g nos va a dar la raíz cúbica de esto, y su derivada, recuerden, es la derivada de f evaluada en g multiplicada por g', ¿no? Es decir, ya tengo la derivada de f, 1 entre 3 raíz cúbica en vez de x de g de x al cuadrado por 12x cuadrada más 12x. De la misma forma que hay un 1, se multiplican de forma directa. Raíz cúbica de la g al cuadrado. El 12 que está arriba, en el numerador, junto con la x lo puedo factorizar. El 12 entre 3 me va a dar 4. Me queda acá raíz cúbica. Entonces esto es simplificar el resultado, que ya es correcto. Ay, espérenme. Aquí está el resultado. Entonces esto es correcto desde aquí, ¿no? Bueno, aquí no hemos sustituido la g, desde aquí, aquí, y listo, he terminado. Sigamos, ejercicio número 3. Y igual a... Ahora observen bien. ¿Quién sería la f? La f es x a la cuarta. Ese es el molde donde están metiendo la g. Que en realidad la g la pueden expresar como 3 medios de x más 2, ¿verdad? Entonces recuerden, si y es igual a una función h, que es la composición de dos funciones f y g, donde a f la evalúas en g, entonces la y', según la regla de la cadena, es la derivada de g evaluada en la derivada de f evaluada en g multiplicada por la derivada de g. Entonces la derivada de f', no la puse de abajo porque ya no me cabe, es 4x cúbica, la derivada de g es 3 medios, y entonces eso me quedaría 4 por g de x al cubo por 3 medios. Multiplico constantes, me queda 4 entre 2 a 2 por 3, 6. G al cubo. Listo, eso es correcto. Sigamos. Voy a hacer otros dos ejercicios algebraicos y nos vamos a saltar a unos de funciones trascendentes. Número 4. Por ejemplo,
En el 3 pareciera que era una división, pero se pudo simplificar. En este ya tengo una división adentro. Entonces fíjense cómo f es x a la 7, g es la división de dos funciones, entonces hay que tener cuidado en esta parte, fíjense bien. La derivada de f, fácil, 7x a la 6. La derivada de g es una división, aquí vamos a tener que darle nombres, ¿se acuerdan? El numerador se llama 3x más 5, el denominador 6 menos 2x, la derivada de u es 3, la derivada de b es menos 2, y las flechitas iban así, ¿verdad? Así, empezaban aquí. Como es división, es esta por esta menos esta por esta entre v cuadrada. Entonces me queda 6 menos 2x por la derivada de u menos u por la derivada de b entre esta al cuadrado. Aquí sí conviene simplificar para no llevarnos términos. Me queda 18 menos 6x más 6x más 10. Entonces estos se van. (28) sobre esto al cuadrado. Este es g'. Entonces ya resolvimos la derivada de f, ya resolvimos la derivada de g y ahora sí. Si yo digo que y es una función h, que es la composición de estas, que efectivamente lo pueden checar, y lo es. Es decir, si a f, que está aquí, lo evalúas en g, pues nos da este, ¿no? Entonces, la derivada por regla de la cadena nos dice que es la función f, la derivada de la función f, 7 por g de x a la 6, evaluada en g, por la derivada de g, que es 28. Fíjense cómo la simplificación nos ayudó muchísimo. La de g, para no traer todo aquí, ¿no? 7 por g elevado a la 6 por 28 entre 6 menos 2x a la 2. Este resultado ya es correcto. Lo que podemos hacer aquí es multiplicar, por ejemplo, 28 por 7. Ajá. 196. Después, quedé medio feo, pero vamos a mover. Listo, 196 por, este denominador es idéntico a este. Se están multiplicando abajo, ¿no? Ambos son denominadores. Este está elevado a la 6, este está elevado a la 2. Por leyes de los exponentes se suman. 6 y 2 son 8. Entonces en realidad yo tendría 6 menos 2x elevado a la 8. Y arriba podrían dejar el binomio a la 6 sin ningún problema. Entonces, este es correcto como está. Este simplemente es darle otra presentación. Eso es todo. Vámonos con otro. Voy a hacer un poquito más chiquito este. Lo voy a subir. A ver si me deja. Listo. Número 5. Y igual a x cuadrada más 4 al cuadrado por 2x cúbica menos 1
al cubo. Fíjense que aquí en realidad lo que están viendo es la multiplicación de dos funciones y ambas funciones son composiciones. Es decir, lo más importante aquí no es como acá, aquí me fui directo a la regla de la cadena. Pues aquí tengo que utilizar, dado que es una multiplicación, nuestra fórmula de multiplicación, que si yo tenía y igual a u por b, la derivada era u por la derivada de b más b por la derivada de u, y nosotros hacíamos también un diagramita bonito para hacerlo. Pues vamos a hacerlo. Llamémosle u al primer término, llamémosle v al segundo y saquemos sus respectivas derivadas. Ahora, para no hacer más engorroso, es decir, no hacer todo este paso que tengo aquí, no sé si ustedes ya se dieron cuenta de lo que realmente están haciendo. Derivar por regla de la cadena es derivar la función f tal cual, que significa, fíjense, bajan el 4, ponen la g, que es todo esto, le restan 1 al 4 y lo multiplican por la derivada de lo que está dentro, para que lo vayan haciendo cada vez más fácil. Hagámoslo con este. Bajan el 7, dejan esto mismo, al 7 le quitan 1 y lo multiplican por la derivada, que lo que está adentro. Claro que está aquí nos llevamos más, ¿verdad? Porque es una división. Hagamos lo mismo con estas. Bajan el 2, ponen lo mismo, que es mi g. A 2 le restan 1, porque así es la derivada de una función potencia, y lo multiplican por la derivada de lo que está dentro, que es 2x. ¿Se fijan? Ahora, si se les hace muy complicado aún, pónganle nombres. F, para el caso de la u, era x cuadrada. Su derivada es 2x. G es lo que está dentro. Su derivada es 2x. Estoy haciendo despacito para los que todavía no le agarran la onda. Entonces es la derivada 2 por la x, pero la x es g y g es x cuadrada más 4 elevado a la 1 por la derivada de g. Listo. Hagamos lo mismo con la v. Primero, como les contaba, hagan la derivada de una función potencia sin pensar en lo que está dentro. 3 por lo que está dentro, que no sé qué sea y no me interesa ahorita, a la 3 menos 1, que es 2, por la derivada de lo que está dentro. 2 por 3 son 6x cuadrada. Listo. Vamos a hacerlo despacito. F de x será x cúbica, su derivada es 3x cuadrada, g de x será 2x cúbica menos 1, su derivada 6x cuadrada. Entonces es la derivada 3 por, en vez de xg al cuadrado, por la derivada de g. Es lo mismo. Bueno, entonces yo ya hice la derivada, bueno, yo ya utilicé u y v y sus derivadas. Si ustedes se acuerdan, la derivada de una multiplicación, se las mostré hace ratito. Aquí está su fórmula. Esta se las voy a poner de otro color para que no se confundan. Esta es la fórmula de una multiplicación. Pero yo lo estoy haciendo con colorcitos. Va esta por esta, más esta por esta. La derivada queda entonces como y' es u por la derivada de lo que está aquí más b por la derivada de u. Esto que está aquí ya es la derivada. Sin embargo, podemos hacer
toda la parte algebraica y encontrar tal vez algo un poco más chico, factorizar, etc. Así es correcta, ¿de acuerdo? Para poder seguir con ejercicios de este estilo, vamos a ver derivadas de funciones trascendentes. ¿Cuáles eran las funciones trascendentes? Vamos a ver. Ay. Vamos a ponerle azulito. Pues yo tengo la derivada de funciones trigonométricas. Vamos a tener también una tablita que dice, por ejemplo, si y es seno de x, la derivada es coseno. Si y es coseno, la derivada es menos seno. Si y es tangente, la derivada es secante cuadrada. Si y es cotangente, su derivada es menos cosecante cuadrada. Si y es secante, su derivada es secante por tangente. Si y es cosecante, su derivada es menos cosecante por cotangente. Bueno, estas también tienen formas de obtenerse, lo cual no vamos a ver en este curso. Y les voy a mencionar igualmente las derivadas de las funciones exponenciales y logarítmicas. Ok, antes de seguirle, las funciones trigonométricas también tienen sus inversas, pero tampoco vamos a verlo en este momento. Sin embargo, seguro en las tablas de los libros de cálculo pueden observar que ahí existen, ¿no? Nos vamos a enfocar a estas y a las exponenciales y logarítmicas. Aquí están las funciones de las exponenciales y logarítmicas, ya las hice rápido. Listo. Si y es logaritmo en base a, entonces es logaritmo en base a de x, en base a d entre x. Logaritmo natural de x, derivada 1 entre x. La derivada de a la x es cualquier número real a la x, es a la x por logaritmo natural de a, con la diferencia de que a tiene que ser positivo, ¿verdad? Para que esto se cumpla. Y y igual a e a la x, entonces y' es e a la x. Estas son la de exponenciales y logarítmicas. Y nada más les comento que para muchos de estas de la parte algebraica de estas funciones es importante saber leyes de los logaritmos, así como para las trigonométricas es muy importante que ustedes recuerden, no sé, las funciones la función pitagórica, por ejemplo, las identidades en general que se presentan para esas, ¿no? Para ver las simplificaciones de alguna de estas. Entonces voy a ver algunos ejemplos, unos 5 de cada uno, pero utilizando regla de la cadena, que no sean simples derivadas. Bueno, entonces vamos a ver si nos da tiempo de hacer muchos ejercicios. Y igual a, vamos a empezar por básicos, seno de 3x por coseno de x. Observen bien, aquí les dejé las formulitas. Esta es, lo primero que tienen que hacer es detectar qué es lo que vamos a hacer. Esta es una multiplicación, entonces recuerden que la multiplicación tiene la siguiente fórmula. O sea, no quiero utilizar la palabra compuesta, pero tiene dos funciones, una función u y una función b, para que no se confundan. Entonces, vamos a hacerlo bonito, u' es mi primera función. V' es mi segunda función. V', si ustedes se van aquí a esta tablita, está aquí, ¿no? Para sacar la derivada de coseno, simplemente dice es menos seno de x, entonces me voy a ir solamente con esta. Fíjense, ¿no? Este es u y este es v. Este es u y este es v. Vamos a sacar sus respectivas derivadas. Listo.
Ahora sí. Les contaba, si quieren sacar la de coseno, pues es menos seno. Ah, ok, entonces esto es igual a menos seno. Pero si observan esta, seno, hay una seno de x, no seno de 3x. Cuando ustedes detectan eso, dicen, eso me suena a que es la composición de dos funciones. La función f es seno y la función g es 3x. Le están metiendo a la función g o están evaluando la función f en g, que es 3x, ¿no? Ah, entonces eso es por regla de la cadena. ¿Y regla de la cadena qué dice? Regla de la cadena dice que tu función compuesta, aquí está, h', su derivada va a ser la derivada de f evaluada en g por g'. Si aquí tu función f es seno de x solita, y tu función g es 3x, la derivada de f, según la tabla, es coseno. La derivada de g es 3. Estoy haciendo despacito para que ahorita que igual no le han agarrado la onda, entiendan lo que estamos haciendo. Entonces, dice, la derivada, es decir, coseno, lo voy a anotar, de g, o sea, evaluado en g, pues es el mismo, ¿no? Coseno de 3x, por la derivada de g, que es 3. Interesante. Si no hubiera hecho todo lo que está de este lado, ¿cómo le harían? Recuerden, f es el molde donde están metiendo una función distinta, ¿no? Donde están evaluando una función. Entonces, este es f. Derivan f, que es coseno, de lo mismo que tienen aquí. Y simplemente a eso lo van a multiplicar por la derivada de lo que está dentro. Ejemplo, que no tiene que ver con esta. Si ustedes tuvieran seno de un trinomio. Ahí está. Es este trinomio. Digo, seno de un trinomio, x cuadrada más 2x más 1. La derivada, según esto, entonces es coseno de no me importa que tengo aquí adentro. Es un polinomio multiplicado por la derivada de ahora sí me interesa lo que hay adentro. 2x más 2. Listo, eso es todo. Entonces, les estoy mostrando un ejemplo para que ustedes poco a poquito lo vayan haciendo. Seguimos. Estábamos en, que esta es una multiplicación. Entonces, la multiplicación dice es esta por esta primero. Permítame que se le está cayendo esta cosa. Ahí está. Como número 1 más esta por esta como número 2. Entonces, y' es seno de 3x por menos seno de x, como que el menos se puede ir afuera, ¿no? Ahí está. Más coseno de x por coseno de x, 3x por 3. Listo, eso es todo. Entonces la derivada es esta por la derivada de b, ahí está, más b por la derivada de x. Y ya, ese es mi resultado. Siguiente. Ahí me cabe otra. Número 2. ¿Qué les parece una división? Fíjense como en el ejercicio 1 detecto inmediatamente que es una multiplicación. En el ejercicio 2 detecto de forma inmediata que esto es una división, ¿no? ¿Cuál era la derivada de una división? Además de el diagramita que hice, tengo b por la derivada de u menos u por la derivada de b sobre b cuadrada. ¿Quién es u aquí? Numerador. ¿Quién es su derivada? Me voy directamente a las formulitas.
Derivada de tangente secante cuadrada. Okay. Aquí no tengo que hacer nada porque las encuentro perfectamente las dos. Derivada de cotangente menos cosecante cuadrada. Bien. ¿Quién es V? Denominador. Tangente es secante cuadrada. Cotangente es menos cosecante cuadrada. Con el menos de aquí tengo un más. ¿Cómo va el diagramita? En división tengo este por este menos este por este. Como que la dirección es la que cambia, ¿no? Entonces, y' es tangente menos cotangente por secante menos cosecante menos tangente más cotangente por secante más cosecante entre el de abajo al cuadrado. Y ya terminé. ¿Qué es lo que más podrían hacer? Pues multiplicar esta por esta, luego esta por esta, esta por esta, esta por esta, y lo mismo del otro lado, y seguro algo se va a cancelar. Pero bueno, ese es talacha que se puede hacer claramente, álgebra, que nuestro interés ahorita es que aprendan a derivar. Entonces sigo. Listo, tengo raíz de seno de x. Seguro alguno de ustedes ya entendió de qué va este asunto y dice, ah, claro, esta es una regla de la cadena porque mi f, mi molde, pues simplemente es la raíz de una x. No tiene que ser la raíz de una función trigonométrica, puede ser la raíz de x y x puede representar lo que sea, un polinomio, un exponencial, en este caso una trigonométrica, y g es lo que está adentro. La derivada de f, ya sé, ya la hice, es 1 entre 2 raíz de x y de g, según mi tabla, es coseno. La derivada es, recuerden, por regla de la cadena, la derivada de f evaluada en g, que es el seno, por la derivada de g. Que hay un 1, multiplicación de fracciones es directa. Listo. Esta es mi derivada. Siguiente. Pues aquí sí igualmente es una composición porque tengo un coseno al cubo. En mi tabla no hay ningún coseno al cubo. En realidad esto se puede expresar como, de hecho este es como, son varias reglas de la cadena, fíjense bien. Mi f general es un x al cubo, ¿verdad? En ese molde van a meter g. Pero este g por sí mismo tampoco es normal, ¿no? No es coseno de x, es coseno de otra cosa. Entonces, para no llamarle h, vamos a llamarle m. Tengo una función m, entonces. Voy a borrar esto. Esto es coseno de x. Y m es 2x menos 3. Entonces, esta va a ir aquí adentro. Y esto va a ir aquí adentro. Entonces, una composición de 3. ¿Cómo se hace eso? Piénsenla que es de 2, para empezar. Porque si no, empiezan a decir, chin, eso está súper complicado. Pues no. Fíjense bien. Como les mencionaba hace ratito, esto es solamente para que se sitúen, pero vamos a hacerla intuitivamente. Entonces, este 3 que está aquí afuera, ¿qué se hace? Si es una x al cubo, pues se baja, ¿no? 3 por todo lo que está dentro, que no sé ahorita, no me interesa qué es, elevado a la 3 menos 1. Ahí está. Por
voy a poner la derivada de todo esto. No la voy a hacer, la voy a poner. Ahí está. Esa es su regla de la cadena inicial. Ahora, enfoquémonos en hacer de forma independiente la derivada de esto. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada de coseno de 2x nos vamos a enfocar entonces en estas dos de aquí. ¿Cuál es la derivada? Supongamos que lo demás no existe. La derivada de coseno es seno, ¿no? La derivada de m es 2. Entonces, para que esto funcione, esta composición tiene que ser g compuesta con m, ¿no? O lo que es lo mismo, en vez de x le ponen 2x más 3 al coseno, ¿no? Entonces vamos a hacerlo acá. Una vez que entendimos, entonces esto es seno de lo que sea que tenga dentro, que es la derivada de coseno, por la derivada de mx, que es 2. Ya acabé. Entonces la derivada de todo esto es esta. Y la derivada completa es esta. Entonces, estas son tres composiciones distintas. ¿Cómo hacerlo intuitivamente? Recuerden, se van al final, derivan primero la potencia, 3 por esto al cuadrado, por la derivada de lo que está dentro. La derivada de lo que está dentro, se enfocan en la tabla, es, ay, se me fue el menos. Listo. Es menos seno de lo que sea que está dentro por la derivada de lo que está dentro. Es decir, si aquí no hay una x, quiere decir que todavía tienen que derivar esto. Si aquí hay un polinomio, un exponencial, o lo que sea que haya dentro, otra trigonométrica, entonces hay que derivarlo. Ya, acabé. Esta sería la 4. ¿Qué otra podemos hacer? Déjenme revisar. A ver, creo que seguí grabando. A ver, la que sigue es la 5. Sí. Vamos a ver esta y. Listo, les quise incorporar de nuevo la tablita. Entonces tengo esto. Lo voy a reescribir como sigue, para que no genere confusión. Este seno a la 5 quiere decir que todo esto va a la quinta potencia, de la misma forma que esto a la séptima potencia. Entonces esto es de esta forma. Y ahora sí, la derivada sería el 1/5 queda fijo por 5 por seno de 3x, lo mismo, se queda ahí, elevado a la 5 menos 1. Acuérdense que estoy derivando una potencia. 5 por todo esto, elevado a la 4, por la derivada de lo que está adentro, que no la voy a sacar en este momento. Esta es la regla de la cadena del primer término. Segundo, 1/7 por 7, seno de 3x, elevado a la 6 por la derivada de lo que está dentro, que es seno de 3x. Esto es derivada, aguas, no vayan a decir esto es 1, no. El 1 generalmente no lo ponemos, ¿no? Entonces el 1/5 con el 5 es 1, me queda seno de 3x a la cuarta por. Ahora sí. Acá ya no lo dije, pero era lo mismo. Recuerden, baja ponen lo mismo, le quitan 1 aquí y multiplican por la derivada de lo que está dentro. Entonces, derivada de seno. Derivada de seno es coseno de 3x, de lo que sea que tenga aquí dentro. Pero como es 3x y no x, hay que derivarlo. ¿De acuerdo? Y la siguiente
lo mismo. La derivada de seno es coseno de lo que sea, que puede ser un polinomio, y después van a tener que derivar ese polinomio y multiplicarlo ahí. Esta está muy bonita porque pues se puede factorizar. Pueden factorizar un seno, el más chiquito es 4, un 3 y un coseno, ¿no? Esto por 1 es el primer término, menos seno de 3x a la 2 es el segundo término, y ya acabé. Este es el resultado de mi derivada. Bien, vámonos con las derivadas de exponenciales y logarítmicas, igualmente utilizando regla de la cadena o no, dependiendo. Entonces vamos a hacer 5 ejercicios y les dejo algunos otros que van a tener que hacer con calma. Entonces vamos a empezar con una básica. Esta, logaritmo de 3x cuadrada menos 5. Estoy suponiendo que no, es un logaritmo normal, que es un logaritmo en base 10, ¿verdad? Entonces, la derivada, se fijan que también vuelve a ser una función compuesta porque tengo como base, y lo voy a volver a hacer solamente porque estamos empezando con logaritmos, mi función f, el molde, es el logaritmo, tal cual. Y mi función g es lo que está dentro. Yo digo que si aún no le sale, hay que hacer todo esto, ¿no? La f sería, según mi tabla, es logaritmo de e sobre x, y la derivada de g es 6x. Entonces, la derivada según la regla de la cadena es, bueno, el logaritmo de no le hago nada, y en donde vean x ponen g de x, que es 3x cuadrada menos 5, ahí está, multiplicado por la derivada de g. Recuerden, ¿no? Que es g' evaluada en g, f' evaluada en g por g'. Y esto es una nueva función h que es exactamente este logaritmo de aquí, ¿verdad? Entonces es la derivada evaluada aquí está, por g'. Listo. Esa es mi primer derivada. Fácil. Número 2. Ahora las cosas ya no son tan bonitas. Fíjense, el logaritmo de esto a la 5. Ok, aquí estoy viendo que hay como varias cosas. Hay que separar entonces. Primero, su función f es logaritmo, pero su función g otra vez es una composición, ¿verdad? A lo mejor esta ya le agarraron más la onda. Entonces, la derivada de f es la misma que arriba, de g, ya como que igual se fue la onda de esto, ya se cansó el pizarrón, ya es logaritmo de esto. Entonces quedamos que f es logaritmo, es la base de todo, el molde de todo, donde van a meter 3x menos 5, su derivada es logaritmo de entre x, la derivada de esto es otra función compuesta que ustedes ya saben cómo funciona. Como es una función potencia, bajan el 5, ponen lo mismo elevado a la 4 y multiplican por la derivada de lo de adentro. Es decir, en realidad tienen esto, ¿no? Bien. Derivar esto, entonces recuerden, le estaba poniendo aquí. Si esta es la composición de dos funciones, tengo f' evaluada en g por g', y entonces tengo logaritmo de e entre x, que es g, y g es todo esto, multiplicada por la derivada de g. Qué bonito, porque aquí hay un 1. Lo que tengo es por 15 lo que está abajo y arriba
Es lo mismo, entonces se va a ir toda esta con una de estas. Más bien te va a quedar una nada más, ¿no? Listo. Esta es la derivada. Número 3. Logaritmo de la raíz de una división. Se empieza a poner bueno, ¿no? A ver. Es más, estas ya no nos sirven. Ahí está. Ok. Otra vez, vamos a intentar hacerlo sin necesidad de poner f y g y que todo ya esté en nuestro inconsciente. Claramente f es el logaritmo natural. Su derivada es 1 entre x, entonces es 1 entre x. No sé qué dije. 1 entre... Este es g. Ok. Por la derivada de g. Nada más la voy a señalar. Vamos a hacerla. Si g de x es la raíz de esto, la derivada de una raíz estaba dada, se la voy a poner acá, y en rojo, es esta. Entonces aquí me queda 1 entre 2, la raíz de esto. Por la derivada de lo que está adentro, porque se fijan que aquí hay una f, el molde es raíz de x, pero lo de adentro no lo hemos derivado y lo de adentro es una, exacto, la derivada de una división. Muy bien, ¿quién es u? ¿Quién es v? No griten, pero sí díganme. U' es 2, v' es menos 2. ¿Cómo iba? Si era una división. Este por este menos. Este por este. Entre es al cuadrado, ¿cierto? Entonces me queda esta por 2 menos esta por menos 2 entre 1 menos 2 al cuadrado. Podemos hacer la parte algebraica para que nos salga algo bonito. Entonces me queda 2 menos 4x más 2 más 4x. Se van a ir estos dos. Me va a quedar 4. Entonces aquí me queda 4. Bueno, 1 entre 2. La raíz. Listo. Ese es g. Que una forma de ponerla más bonita, bueno, este 4 entre 2 me va a quedar 2. Después, a este se le conoce como el recíproco. 1 entre una fracción es voltear la fracción. Si en realidad lo que vamos a tener es, aquí hay un 2, volteo la fracción. Lo que está en denominador pasa a numerador. Y acá todavía hay esto al cuadrado. Luego, por leyes de los exponentes, estoy intentando simplificarlo al máximo. Este tiene exponente 1/2, este tiene exponente 2. Cuando están así, en fracción, se resta 2 menos 1/2. Lo cual da 4 menos 1, 3/2. Entonces me queda 2 entre la raíz de 1 más 2x por 1 menos 2x a la 3/2. Y ya, lo pongo aquí. Lo que les conté hace ratito, que es el recíproco multiplicativo, o utilizando ley del sándwich, acá hay un 1, pasa a multiplicar a 1 y se va para el numerador de la fracción.
el 1 más raíz de x se queda como denominador y voy a multiplicar por lo que acabo de obtener acá. 12 entre raíz de 1 más 2x por 1 menos 2x a la 3 medios. Esto ya es correcto, pero podemos seguir haciendo cosas. Fíjense, esto está elevado al 1 medio, esto está elevado al 1 medio. 1 medio más 1 medio es 1. Luego, en los 1 menos 2x, este es 1 medio, este es 3 medios menos 1 medio, 2 medios, o sea, 1. Entonces, fíjense qué bonito. Nos va a quedar 2 sobre 1 más 2x a la 1 por 1 menos 2x a la 1. Qué hermoso, ¿no? Voy a terminar con 2 ejercicios y son los siguientes. Y igual a x a la x sobre x más e a la x. Como pueden observar, esto es una división. Entonces vamos a ver, u es el numerador, v el denominador. Derivar u es una multiplicación que vamos a hacer por otro lado, donde u es x, v es e a la x, u' es 1, v', simplemente si ven la tabla es la exponencial. Una multiplicación se hace así, más. Se fijan que no estoy utilizando la fórmula porque visualmente es más sencillo. X e a la x más e a la x. Listo, ya está aquí. Derivar b simplemente es la derivada de x más la misma exponencial. Y', según mi diagrama ahora, está menos esta. Me queda x más e a la x que multiplica a esta menos entre este al cuadrado. Ok, listo. Esta por esta, menos esta por esta, entre esta al cuadrado. Listo, este es mi resultado. Pueden ustedes hacer la parte algebraica y a lo mejor algo se les cancela, ¿no? La parte algebraica del numerador. Número 5, una compuesta, ¿no? Por ejemplo, una exponencial elevada a un polinomio. La derivada, entonces, como ustedes sabrán, entonces aquí la f es la exponencial, la g es lo que le estás poniendo en vez de la x, que es un polinomio de grado 2. De hecho, es un trinomio de grado 2. Entonces, la derivada de la exponencial es la misma exponencial evaluada en la función multiplicada por la derivada de la función, que es 2x más 4. Y ya, eso es todo. Esto es, en realidad estamos derivando, bueno, más bien derivamos funciones algebraicas y trigonométricas sin problemas. Y bueno, ustedes pueden resolver los ejercicios que les voy a dejar, se los voy a publicar en PDF para que vayan viendo el video. Listo.